Hola mentes, ¿qué tal? Aquí la doctora Beatriz Abadía en un nuevo vídeo sobre mi libro Reprograma tu salud. Lo primero, antes de nada, daros las gracias por vuestro apoyo. Hoy tenemos un tema muy interesante, que es la ley de causa y efecto. Nos habíamos quedado en la página 209 y la verdad es que no tiene desperdicio. Sin más, voy a leer. Esta ley hace referencia a todas las anteriores, a todas las que hemos visto en los vídeos anteriores. Es la ley que nos permite tomar conciencia de que en casi todos los resultados que tenemos en nuestra vida hay una parte de responsabilidad nuestra. Y esto ya lo hemos comentado mucho en los vídeos. Lo que nos ocurre es un reflejo de lo que nosotros llevamos dentro. Y cuando ves esto realmente es liberador. Al principio no lo quieres ver porque dices, ¿cómo que yo soy, por ejemplo, la causa de esto malo que me ha pasado, por ejemplo? Y dices, no, quieres echar la culpa a algo externo, pero realmente tenemos muchísima más responsabilidad de la que nosotros nos pensamos en los resultados que tenemos en la vida. Por tanto, esta ley es maravillosa también, porque también nos da el poder a nosotros. Es decir, tenemos responsabilidad en cualquier acción, emoción, pensamiento o actitud que elijamos en nuestra vida y que nos va a determinar unos resultados. Esta ley no busca culpabilizar, esto es muy importante, porque yo sé que cuando ves esta ley por primera vez siempre te sientes culpable, o sea que claro, esto es por mi culpa. No, no es para buscar culpables esta ley. Justo es al revés, busca clarificar que lo que emitamos al exterior tendrá repercusión en nuestro interior. Entonces, es muy importante porque así podemos cambiar lo que no te está teniendo buenos resultados en nuestra vida, es por nuestra causa, vamos a buscar las causas, vamos a buscar las raíces, vamos a buscar esas semillas y vamos a cambiarlas para que den otros resultados. Al decir yo soy, tomamos la responsabilidad de que muchas de las cosas que nos suceden tienen una causa y normalmente esa causa sucedió en nosotros. Todo tiene la causa en nosotros. Pensamiento, creencia, emoción, acción, hábito y resultado. Lo voy a volver a repetir porque esto es muy importante. Piensas, se crea una creencia, tienes emociones con respecto a ese pensamiento y esa creencia que has generado, haces acciones con respecto a eso, creas un hábito de esas acciones repetidas y tienes un resultado en tu vida. Por tanto, si quieres cambiar los resultados, vas a tener que cambiar las creencias, pensamientos, las emociones, las acciones, tus hábitos para que tus resultados sean diferentes. Pero esto es maravilloso, esta ecuación es maravillosa, porque ¿qué no nos gusta? Tenemos que ir a la raíz, a ese pensamiento origen. Es la clave de todo. Todas las vibraciones que hemos emitido y los ritmos de tiempo que se dan en los resultados han partido desde nuestro interior al exterior. Y hoy os tengo una sorpresa muy importante y luego os la diré, que es que rige esta ley de forma maravillosa y luego os la cuento. Así que si somos la mayor causa de todo lo que surge y vuelve a nosotros, tenemos que poner especial atención, estar presentes en cada pensamiento, en cada emoción, en cada palabra y en cada acción que realicemos. Lo voy a volver a repetir porque esto es realmente importante. Tenemos que poner especial atención, estar presentes en cada pensamiento, en cada emoción, en cada palabra y en cada acción que realicemos. Tenemos que hacernos observadores de nuestros pensamientos y ver desde dónde nos emocionamos y desde dónde estamos haciendo las acciones, desde el miedo, desde el amor, desde qué mente estamos nutriendo. ¿Estamos nutriendo la mente de la confianza o estamos nutriendo la mente del miedo y de la represión? ¿No? Entonces es muy importante estar atento a nuestros pensamientos porque así los podremos cazar y los podremos transmutar, pero si no, llevarán su libertad haciendo lo que les dé la gana a ellos. No. Tenemos que ser nosotros los que veamos esos pensamientos y los transmutemos por otros más sanos para nosotros. Pero esto es observar, cambiar, observar, cambiar. Y es un entrenamiento mental. Pero si no, ellos van por libre y van haciendo de las suyas. Por tanto, es muy importante poner la atención en cada acción que realicemos en nuestra vida, en cada pensamiento, en cada emoción, para saber de dónde estamos realmente actuando. Y me vas a decir, ¿esto es agotador? No, porque cuando tú estás entrenado, simplemente te vas observando y eres capaz de cazar mucho más pronto desde dónde estás actuando. ¿Estás actuando desde el miedo? ¿Estás actuando desde la vergüenza? ¿Estás actuando desde el qué dirán? ¿Estás actuando desde el amor y desde la confianza? ¿Desde dónde estás actuando? Entonces, se te abre un mundo de posibilidades, porque así que sí que puedes tú ser el dueño de tus resultados. Entonces, porque va a volver hacia nosotros
lo queramos o no lo queramos. Es la ley del karma, esta ley es la ley del karma. Tú piensas que una acción tuya no tiene ningún efecto, pero sí que tiene. Pero es que lo mejor de todo es que hay veces que decimos, como no nos ve nadie, pues bueno, voy a hacer esto, pero te estás viendo tú. Te está viendo el universo, te está viendo la física cuántica, te está viendo, y ese karma, esa causa va a volver a ti. No igual en ese mismo momento, pero te estará esperando ese karma, esa ley de causa y efecto. Por eso cada pequeña acción que realizamos, pensamiento, emoción, etcétera, es una causa y tiene su efecto. Entonces tenemos que saber qué efecto queremos crear en el mundo para ser conscientes desde dónde queremos actuar. Ejercicio. Si tú eres amable, honesto, actúas conforme a lo que tú eres coherente y eres respetuoso con los demás, ¿qué crees que vas a recibir? ¿No? Si eres todo esto, muchas veces no somos conscientes cuando hablamos mal a los demás o deseamos algo malo a alguien. Yo cuando de repente tengo pensamientos negativos, siempre me digo, me perdono, confío en que esto que he pensado es una tontería y lo transmuto, ¿no? Es una forma siempre de estar al acecho de ese pensamiento negativo o ese pensamiento deshonesto. No me culpabilizo, soy una persona y tengo pensamientos negativos, pero intento transmutarlos e intento ser conscientes de ellos. Y así le voy poniendo más luz cada día a mi vida, más luz, más luz. Esto no implica conseguir 0 pensamientos negativos, ni nunca criticar a nadie y llevar una vida en plan santo. No, no va de eso. Simplemente saber reconocer que tú no eres tus pensamientos, que los pensamientos negativos van a venir, pero que tú, como tú no eres tus pensamientos, simplemente los vas a transmutar o vas a perdonarte a ti mismo por esos pensamientos. La naturaleza humana es la que es y todos esos pensamientos negativos van a aparecer en algún momento u otro porque forman parte de nosotros y de nuestra supervivencia. Lo importante es no dejarnos dominar por ellos. Lo importante de los pensamientos negativos es que no nos dejemos dominar por ellos e impedir que tomen el control de nuestro tiempo. Es decir, un pensamiento negativo, ¿qué es un pensamiento negativo? No es nada un pensamiento negativo. Pero claro, si ese pensamiento negativo, ¿cuánto tiempo lo sujetas en el tiempo? ¿Lo mantienes sostenido en el tiempo? Entonces ahí sí que es un problema, porque tú ya te estás convirtiendo en ese pensamiento negativo y estás actuando en ese pensamiento negativo. Y además, quizá ese pensamiento negativo te está haciendo evitar o hacer cosas que no deberías hacer, ¿no? Entonces, allí sí que es el problema del pensamiento negativo, pero tener un pensamiento negativo lo vamos a tener todo el mundo. Lo importante es cuánto lo sujetamos en el tiempo y lo que nos paraliza de ser quien hemos venido a ser a este mundo, ¿no? Ese pensamiento negativo. Entonces, lo importante es no dejarnos dominar por ellos e impedir que tomen el control de nuestro tiempo. No podemos borrarlos de la mente, pero podemos dejarlos sin atención. Entonces, esta es la ley de la causa y efecto y voy a terminar aquí la lectura del libro, muy cortito, porque el otro día, mientras estaba paseando, estaba escuchando una entrevista de un ángel, que llamo yo, porque la verdad es que al principio me puse un poquito con reticencia a escucharla, pero enseguida a los 2 minutos me di cuenta cuánta luz había allí. Entonces, es una entrevista a Sol Villanueva. Sol Villanueva es una periodista de mi país, de España, que ha estado mucho tiempo en televisión. Yo hace mucho tiempo que no veo televisión y hace mucho tiempo que ya tampoco sale en televisión, pero la recuerdo. Y cuando la vi me impactó muchísimo. Es una entrevista, os lo digo porque os invito a verla de verdad, porque es, como digo, es un ángel la persona que habla. Y la hacen en un canal que es Wake Up, es un canal de YouTube, se llama Wake Up, entonces vais a ver ahí la entrevista de Sol Villanueva. Y os lo comento abiertamente porque creo que puede haceros muchísimo bien escuchar a una persona como ella. Entonces, es una entrevista de más de 1 hora de duración y además si estás suscrito a Wake Up, pues todavía tienes más entrevista, que es 1 hora y media o una cosa así. Pero me produjo una sensación de emoción tan grande que os tenía que comentar algún punto de esto, porque es que justamente sabía que tocaba la ley de causa y efecto en este vídeo y dije, pero qué mejor ejemplo que ponerles para esta ley que esta entrevista de Sol Villanueva y las cosas que dijo. Entonces, os voy a leer alguna cosita de las que dijo ella, porque es que no tienen desperdicio. A ver, Sol Villanueva es una mujer que de repente un día
de la nada le aparece una enfermedad que se llama Guillain-Barré. ¿Qué es el Guillain-Barré? Es una enfermedad autoinmune que tras un problema vírico en el cuerpo, digámoslo así, pues ya sea un resfriado, sea una gripe o sea un problema gastrointestinal, pues el cuerpo se hace un poco de lío, el sistema inmune se hace un poco de lío y ataca a la mielina de nuestros nervios. ¿Qué quiere decir? Que de repente, después de un resfriado o de una gripe, que es muy atípico, lo que os estoy contando, escucharme, esta enfermedad es totalmente atípica, o sea, no quiero que os asustéis ni que digáis, oh, tengo un resfriado y me pasa esto, no, es totalmente atípica. Es una enfermedad que yo en mi hospital, si llevo 20 años, he oído 1, 2 veces, no es nada frecuente esta enfermedad. Pero el caso es que de repente te quedas paralizada por completo de cuerpo. Es un poco así como el botulismo o estas enfermedades que de repente te paralizas todo el cuerpo. Y ella era plenamente consciente de todo, pero se había quedado sin movilidad, pero incluso le había atacado hasta los músculos, los nervios que inervan los músculos de los ojos y de la garganta, etcétera. Es decir, que se había podido quedar sin respirar, sin tragar y sin mover nada. Es una enfermedad que luego tiene un proceso de recuperación y que te puedes recuperar de ella según pues la gravedad que haya, de casos leves en recuperación total a casos más graves como ella, donde se ve que todavía tiene algún déficit, pero con lo que cuenta en la historia es una pasada de superación la que ha hecho. Entonces, os pongo de repente en esta situación. Estás un día tan normal, una persona sana, y de repente un día te quedas paralizada de todo el cuerpo. Muy fuerte, ¿no? O sea, nos ponemos en situación y esto es lo que contaba Sol Villanueva. Entonces, aquí os digo una frase que dijo ella. Cuando fui consciente de lo que me había pasado, sentí que había sido el final de un proceso. Dijo, no es que yo me lo hubiera buscado, pero sí es cierto que llevaba bastantes años con sentimientos feos, diría frustraciones, no estaba haciendo lo que quería hacer. O sea, Sol Villanueva cuando le pasa esto, dice a sí misma que ella era la causa de lo que le había pasado. Con estas palabras, dice, sí es cierto que llevaba bastantes años con sentimientos feos, diría frustraciones, y no estaba haciendo lo que quería hacer. Ojo que esto es muy importante, no estaba haciendo lo que quería hacer. La gente muy cercana a mí entendía como yo que no iba por buen camino y que esto tenía que acabar de alguna forma fea. A ver, decía Sol, nunca pensé que iba a ser una cosa así, ¿no? Como diciendo un Guillain-Barré, ¿no? O sea, algo tan duro como esto. Pero es cierto que dije, ya está, dijo. Esto me ha pasado porque iba por mal camino. Y es que Sol Villanueva, cuando la escuchéis hablar, de verdad, darme la oportunidad de que la escuchéis hablar, porque es que se os va a iluminar todo. Porque yo hace tiempo que no escucho una entrevista tan emocionante que me llega tan al corazón. Y que de hecho todos los días pues intento buscar cosas para mentes, etcétera, y muchas no las comento, las guardo para crear yo mis propios artículos, etcétera, o los cambio, pero es que esta tenía que nombrarla tal cual, porque es que es brutal. Entonces, ¿por qué la nombro? Porque dice, esto me ha pasado porque iba por mal camino. Y es que ella no se hace la víctima, no vive en la víctima. Ella es una persona que no en ningún momento de la entrevista ni la ves en modo víctima ni en modo queja. Todo lo contrario, ella se hace responsable de lo que le ha pasado, tanto en la parte cuando le pasó como para salir de ella. Y esto, claro, cuando nos pasa algo, lo primero que pensamos la gente es, ¿esto por qué ha pasado? Culpa del médico, echas la culpa a otra persona, pero a ti, tú no ves que eres el causante de nada de eso que te pasa en tu cuerpo. No, eso, sabes, la vida, el estrés, las prisas, todo eso, pero tú no tienes ninguna responsabilidad, ¿no? Pero Sol Villanueva, que es una mente muy iluminada, dice, yo sabía que de repente me di cuenta que esto era la consecuencia de todo este tiempo que llevaba arrastrando, de realmente no estar escuchando a mi alma, en el fondo, no estar en coherencia conmigo misma, ¿no? Claro, ella no se imaginaba que iba a ser tan a lo bestia, pero enseguida, cuando le pasó, dijo, esto es por esto. Es decir, la causa soy yo, nadie más que yo. Y es que os digo, de verdad os lo digo, que el cuerpo, si tú estás emocionalmente bien, emocionalmente equilibrado,
el cuerpo es muy difícil que te dé problemas. Pero el problema es que hoy en día es muy difícil estar emocionalmente equilibrado con la sociedad en la que vivimos. Y si no hacemos cada día por trabajar nuestra mente, trabajarla y escucharnos y trabajarnos a muchos niveles, es muy difícil estar emocionalmente equilibrado. Porque claro, para estar emocionalmente equilibrado has necesitado hacer una limpieza muy importante de tu persona, porque todos tenemos lastres. Entonces, claro, las personas al final vamos arrastrando esos lastres hasta que un día que petamos, o sea salud, o sea amor, o sea dinero. Petamos, la vida nos dice hasta aquí, te paro yo, la vida te para. ¿Por qué? Porque te tienes que escuchar por fin, por eso nos para la vida, para que nos escuchemos. Pero aún así, a veces aunque nos pare la vida, nosotros no nos escuchamos, pero Sol sí que lo hizo, Sol sí que se estaba escuchando. Entonces, esto me ha pasado porque iba por mal camino. Y os lo digo, la ley de la causa y efecto nos lo explica. Nosotros, la causa siempre está en nosotros, somos los responsables de nuestra vida. Entonces, basta ya de sacar balones fuera porque es que tenemos la responsabilidad en nosotros. Y ya sé que esto es muy duro, como he dicho, pero no busca culpabilizar, busca decir, Sol decía, ¿qué no estoy haciendo? ¿No? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? ¿Qué me pide la vida que haga? ¿No? Y ahora os contaré lo que le pedía la vida que hiciera. Entonces, en cuanto nos empezamos a escuchar de verdad, quitándonos todas esas capas que no somos nosotros, nuestro cuerpo emocionalmente se empieza a equilibrar y entonces nuestro cuerpo físico empieza a funcionar bien. Porque cuando no estamos emocionalmente bien, hay un desequilibrio químico en nuestro cuerpo y hay un desequilibrio a nivel de expresión genética. Estamos forzando nuestra maquinaria, digámoslo así. Pero nosotros no somos conscientes, porque en esta sociedad pensamos que lo que sentimos o las emociones que tenemos que no afectan a nuestro cuerpo. Y es alucinante, ¿no? Que pensamos que nos pueden afectar otras cosas, como el tabaco o el alcohol, pero no nos damos cuenta que nuestras emociones son tóxicas y que también, como el alcohol o el tabaco o cualquier otra droga, nos puede hacer daño a nuestro cuerpo. Y esto en el momento en que lo entendemos, es muy revelador, porque te hace el dueño de tu vida. Y claro que no es sencillo, porque te vas a tener que trabajar, pero por lo menos tienes tú la capacidad de decir algo en todo esto, es lo más importante. Y dice Sol, yo sabía que no lo estaba haciendo bien, que tenía que hacer cosas que no hacía, que tenía que satisfacer necesidades personales a las que no atendía por miedo. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Sabía que tenía que hacer cosas, pero no los estaba haciendo por miedo, por poca autoestima, decía ella, por yo qué sé qué, decía ella, por un conjunto de cosas, porque nunca es por una sola causa, una sola cosa, ¿no? Pero ella era consciente de que hay algo que ella tenía que estar haciendo, pero que no estaba haciendo por miedo, por baja autoestima, por yo qué sé qué, decía, ¿no? Entonces, te digo a ti, tú también, a veces decimos, ¿qué tengo que hacer y no estoy haciendo? Yo, es así, que cuando he estado mal, ¿qué no estaba haciendo? Ser yo. Me pedía la vida que fuera yo de verdad, y aquí estoy siendo yo de verdad. Entonces, a ti también la vida te está pidiendo algo, por favor, no esperes a estar en una situación tan difícil o dura como esta, sino que empieza a escucharte ya, desde ya, y date esa oportunidad de ser tú, el miedo lo estamos trabajando un montón, de quitarte ya los miedos esos y de ir hacia adelante a pesar del miedo, ¿no? Entonces, el entrevistador, Alex, le pregunta, ¿cuáles son esas cosas que no hacías? Y ella lo contesta, básicamente, escribir. Lo que no estaba haciendo Sol Villanueva era escribir. ¡Qué tontería! Decían. Claro, lo de escribir, no os penséis que Sol lo adivinó enseguida. No, cuando ella tuvo el Guillain-Barré y estuvo un montón de tiempo sin poder ni moverse, al principio, lo cuenta ella en la entrevista y de verdad que lo escuchéis, solo podía, como con la nariz o con la cara, pegar unas teclas a una especie de pantalla que le ponían y allí empezó a escribir porque no podía hacer otra cosa. Es decir, como que ella decía, la vida me quitó todo para que solo pudiera hacer
lo que yo quería hacer. Esto es muy bonito lo que dijo ella. Es decir, que al final me dejó de tal manera, además esto le pasó en pleno COVID, aislada de todo, de tal manera que solo le quedaran otros bemoles, que digo yo, que escribir sí o sí, porque si no, se moría allí del asco, en el sentido de que estaba sola, no podían estar sus familias, y o se ponía a escribir, o, claro, cuando le tocaba rehabilitación muy bien, pero si no estaba en su habitación. Entonces allí, sin poderse mover de nada, es cuando con su boca, con su nariz, que eran un poco los movimientos que ya podía, empezó a escribir. Es emocionante como lo cuenta. Es decir, que al final la vida le quitó todas las capacidades, a excepción que pudiera ella, porque era consciente de todo y tenía la capacidad de poder escribir. Entonces, claro, esto lo descubrió ya después de que, claro, ella había reprimido ese sentimiento de escritura muchísimo tiempo porque creía que debía estar más con sus hijos, por una serie de circunstancias que ella explica en su vida. Y entonces, además, ella, alguna vez que había tenido así algún pensamiento de que quería escribir, ella misma se decía, qué tontería, me tengo que dedicar a hacer algo que me dé dinero. ¿Cuántas personas decimos esto? Me tengo que dedicar a algo que me dé dinero, a algo que pueda traerme un sueldo a casa. Pero pensaba que no solo lo de escribir no me daría dinero, que era lo de menos, además decía ella, si hacía más lo del dinero era igual, sino que realmente lo que me frenaba de escribir, decía ella, era si podría realmente lo que yo escribía tener interés en los demás, ¿no? O sea, a ella no le frenaba, decía, cuando ella en algún momento decía, tú tienes que escribir, Sol, ella decía, qué tontería, ni da dinero, pero lo más importante, ¿quién soy yo? ¿Qué voy a decir yo a los demás? Si ya está todo dicho en este mundo. Y entonces me parece una enseñanza brutal porque, claro, ella decía, esos son muchos de los errores que cometemos. No tienes que pensar en la utilidad, porque para ti sí que puede ser útil. Es decir, yo no hago esto, decía Sol, o sea, lo de escribir me di cuenta que no era para los demás, era primero si era útil para mí. Y es lo que también te digo a ti. Claro, cuando pensamos, no lo hago, ¿cómo lo voy a hacer? No me voy a dar dinero, no voy a llegar a los demás. No, pero es útil para ti. ¿A ti te gusta hacer esto? Hazlo. Hazlo, es lo que te está pidiendo tu corazón que hagas, lo que a ti te gusta. Entonces, tiene que ser útil para ti, es lo primero que tiene que ser útil. Tú no puedes empezar un proyecto pensando en el dinero que te va a dar o a cuántas personas vas a llegar. Tú tienes que empezar un proyecto pensando en ti, en qué es útil para ti. Y a mí me encanta porque un día dice, entonces esto que ya lo cuenta ella, después de haber pasado mucho, de haberle dado al coco y saber por qué estaba allí, dice, es que un día fue una revelación, ¿no? Mi psicóloga me dijo, porque claro, yo estaba con mi psicóloga, dice Sol, y claro, mi psicóloga me estaba animando todo el rato a que escribiera, y yo era todavía reacia, ¿no?, al tema de escribir. Y entonces le dijo Sol a la psicóloga, ¿a quién le importa lo que yo pueda contar? Y entonces la psicóloga, muy bien acertado, le dijo, decía Sol, si ya está todo contado, y ella me decía, bueno, la psicóloga le decía, bueno, a lo mejor con tus palabras llega a otra gente que con las palabras de otra persona no llega. Y esa frase que le dijo la psicóloga, bueno, a lo mejor con tus palabras llega a otra gente que con las palabras de otra persona no llega, y esa frase, dice Sol, esa frase se me quedó. Dije, qué sencillo lo que me acaba de decir, y no lo había entendido. Y a mí me sentí totalmente identificada. Porque claro, cuando empiezas esto, yo por ejemplo empiezo mi proyecto, te vienen esas preguntas. ¿Para qué voy a hacer yo esto, Beatriz? ¿Qué necesidad tienes de meterte? ¿Tienes tu profesión? ¿Todo va bien? ¿Qué necesidad tienes de meterte en esto? Pero yo siento que lo tengo que hacer. Es decir, que yo tengo que hacer esto. Entonces, claro, al principio dices, pero ¿para qué te vas a meter en este jaleo? Si además lo que tú vas a decir ya está dicho. Ya cualquier persona que se va a buscar lo que tú dices, ya está dicho en todo el planeta. No vas a decir nada nuevo, Beatriz. Yo me decía también a mí misma. Pero me sentí identificada con lo que decía Sol. Da igual. Primero lo hago para mí. ¿Por qué? Porque para mí es muy útil hacer lo que hago.
para mí es muy útil porque me encanta, como decía Sol, a mí se me pasan las horas en el ordenador escribiendo, es cuando yo me siento yo. Y a mí se me pasan las horas cuando preparo cosas para mentes, cuando escribo mails, cuando me leo libros para mentes. Se me pasan las horas porque es donde me siento más yo. Entonces, es útil para mí. Luego, ¿llegará a los demás o no llegará a los demás? ¿Dará más o menos dinero? Eso es cosas secundarias, no tiene nada que ver. Y es que quiero que escuchéis de verdad la entrevista si podéis, porque es la forma, yo os lo cuento aquí, pero no os puedo transmitir el sentimiento que transmite Sol, porque es que ilumina todo. O sea, es que tú escuchas a Sol como lo dice, ilumina todo. Y entonces, es que es verdad, nos complicamos la vida pensando en si va a dar, si no va a dar, nos ponemos las mil excusas para no ser quien hemos venido a ser. Y tiene que ser útil para ti, como decían. Dices, claro, Sol, cuando me dijo esto la psicóloga, yo dije, qué sencillo, y no lo había hecho nunca. Siempre pensando en para qué voy a escribir, para quién no voy a escribir, si va a ser útil, si no va a ser útil. No, era útil para mí. Para Sol Villanueva era útil escribir. Para Beatriz Abadía es útil preparar todo esto. Es útil. Lo demás es secundario. Lo demás es secundario. Entonces, me pareció una enseñanza brutal ¿por qué? Por la ley de la causa y el efecto. Entonces, porque claro, luego vemos los efectos en nuestra vida y es que son las causas, que es que no hemos creado las causas adecuadas para esos efectos. Pero os invito hoy a que os hagáis la reflexión. ¿Qué estás reprimiendo tú? ¿Qué anhelas? ¿Qué soñarías si supieras que no hay fracaso de ningún tipo? ¿Qué soñarías si pudieras hacer realmente eso que quieres hacer? Y que no implica nada de temas económicos, ni de llegar a personas, ni nada por el estilo, sino simplemente porque a ti te gusta hacerlo y que no estás haciendo. Entonces, te invito a que te hagas esa pregunta porque te va a cambiar la vida y que te atrevas a vivir esa pregunta. A veces una palabra te da la clave para soltar todo lo que llevas dentro. A Sol, esta conversación con la psicóloga le hizo el clic, es decir, si es que es verdad, si es que yo tengo que escribir para mí lo primero y luego, aunque otras personas lo hayan contado, yo tengo mi manera, ¿no? Lo contaré a la manera de Sol Villanueva y yo lo contaré a la manera de Beatriz Abadía y ya está. Y habrá gente que le guste y habrá gente que no le guste. ¿Por qué? Porque no tenemos que gustar a todo el mundo. Lo tenemos que hacer por nosotros y luego ya se expandirá si se tiene que expandir. Sol Villanueva vivió momentos de un sufrimiento tal que nunca pensó que eso podría existir. Lo dice en el vídeo muchas veces. O sea, viví tal sufrimiento, de unos dolores tan tremendos cuando me movían. Pero ¿sabéis qué decía en esos momentos de tanto sufrimiento, donde pensaba que incluso era como una especie de tortura lo que estaba viviendo? ¿Sabéis qué decía? No se quejaba y decía qué mierda de vida. No decía ¿por qué me ha pasado esto? No decía nada de eso Sol Villanueva. ¿Sabéis qué decía? Sol Villanueva decía, Sol, confía en la vida. Confía en la vida. ¿Y qué persona, cuando le diagnostican algo tan malo como lo que pasó a Sol Villanueva, que además no se puede mover de ninguna de las maneras, o te diagnostican lo que sea, o estás pasando por un mal momento, ¿quién es el valiente que siente de verdad, confía en la vida? A ver, ¿quién? Esto es lo importante, porque en esos momentos nos ponemos en plan víctima, a quejarnos y a pensar que no tenemos solución de ningún tipo. Pero Sol Villanueva decía, lo único que te queda en esos momentos es confiar. Y ella dice, y yo precisamente no soy ningún ser optimista, decía. No soy, más bien pesimista, todo lo contrario. Pero fijaros, una persona que no era nada optimista, o sea, no se hizo la víctima en ningún momento, sentía que ella era la causa de lo que le había pasado porque había estado mucho tiempo en vibraciones bajas, lo dijimos el otro día con la ley de la vibración, en emociones de bajo nivel, reprimiendo emociones, no haciendo lo que tenía que hacer, etcétera. Además no era optimista, sino que era pesimista y a pesar de todo eso dijo, yo soy la responsable de esto y ¿sabes qué? Que confío en la vida, que confío en esto que me está pasando, confío en la vida. No tengo por qué entender todo esto que me está pasando. Cuando os voy a decir alguna frase más, porque ya os digo que es una entrevista
que es que no hay un minuto que no se pueda disfrutar de este sol, ¿no? De verdad, pues se llama sol, pero es un sol. Cuando no haces lo que quieres hacer, enferma. Con esta frase me quedo para todos vosotros de Sol Villanueva. Cuando no haces lo que quieres hacer, te enfermas. Te lo digo a ti porque lo veo todos los días. Y cuando yo he estado mal, es verdad, cuando no haces lo que quieres hacer, pero desde tu esencia, sin apegos al resultado, enfermas. Creo de verdad que me ha pasado por eso, decía ella. Había momentos en los que estaba tan mal que yo tenía la creencia que era muy fácil decidir vivir o morir, que tenía yo ese poder. Y entonces, si cerraba los ojos y me dejaba ir, pues ya está. Pero ¿sabes qué? Decía Sol, pero tenía motivos para vivir. Y entonces esa motivación le hacía no dejarse ir, porque le hubiera resultado muy sencillo dejarse morir. Y yo esto que dice Sol, es verdad, lo siento profundamente que es así. La gente puede dejarse morir o agarrarse a la vida. Y esto es lo que diferencia también en la gente que sale y la que no sale. Cuando empecé a investigar todo esto de Mentes que Cura, yo lo empecé a investigar porque me llamaba la atención muchísimo gente que ante la misma situación tenía resultados totalmente opuestos. ¿Cómo podía ser si llevaban los mismos tratamientos, si les habían proporcionado las mismas cosas, si todo había salido igual de bien? ¿Cómo podía ser que uno fracasara totalmente en el tratamiento y otro no? ¿No? Y aquí estaba la actitud de cada persona, ¿no? Como Sol decía, yo me agarré a la vida porque tenía mis motivaciones para vivir, ¿no? Motivaciones tan maravillosas como sentir la piel de su hija, por ejemplo, ¿no? Pues eso es una motivación tan grande que le llevó a querer seguir, ¿no? Allí. Luego, una pregunta que le hace Alex otra vez, le dice, ¿para qué estamos aquí? Dice ella, con toda su humildad, porque de verdad que es una persona con un grado de humildad tremendo. No sé para qué estamos aquí, pero eso lo que sí sé es que hay que vivir el momento, hay que disfrutar de las cosas pequeñas, hasta del respirar hay que disfrutar. No complicar la vida a las personas, hacérselo fácil. Me quedo con esto. Estamos aquí para disfrutar cada segundo de nuestra vida, cada segundo. No sé para qué hemos venido, no, solo sé que estamos aquí para vivir la vida, para vivir cada segundo de la vida, para vivir lo emocionante que es esta vida. Y sobre todo no complicar la vida a los demás. Yo también pienso como Sol, ¿no? Que hay veces que somos nosotros los que ponemos un montón de muros y de muros y de muros, y yo esto lo he hecho, he puesto muros a las personas, y ahora solo quiero tender puentes, y no complicar la vida a nadie, ¿no? O sea, fluir, que todos fluyamos, ¿no? Entonces, he sacado cosas muy buenas de esta entrevista para vosotros, porque creo que reflejaban esta ley, la ley de la causa y efecto que os quería explicar hoy, a la perfección. La causa de su enfermedad dice que es ella, pero la causa de salir de esa enfermedad, y cuando veáis la entrevista lo comprenderéis, de una persona paralizada, ¿cómo lo veis? Que transmite una luz impresionante, y cómo se ha recuperado de algo tan grave como estuvo, veréis que ella también es la causa de este fenómeno tan brutal de superar la enfermedad que ha superado. Es brutal esa superación. ¿Por qué? Porque ella es la causa de esa superación. Fue la causa en su momento de su enfermedad y ha sido la causa de su superación. Entonces te invito a ti, que tú eres la causa, tienes la capacidad de cambiar tu rumbo. Cámbialo. Espero que este ejemplo de Sol, que hay tantos, pero este ejemplo de Sol me parece mágico. Yo solo os digo que cuando estaba andando y estaba escuchando a Sol Villanueva, estaba en una especie de éxtasis. Os lo digo así sinceramente, estaba como flotando mientras estaba andando, porque me parecía una persona con una humanidad tan impresionante, que decía, no sé por qué he venido, Sol, has venido a dar luz a este planeta. Está más claro que el agua. Y ya está. Entonces, es así. Escucharla, si tenéis la oportunidad, de verdad. Y si no, recordar siempre la ley de causa y efecto. Todo que nos aparece en nuestra vida es causa nuestra.
pero claro, es dura esta ley, tenemos que atrevernos a mirar dentro y tenemos que atrevernos a hacer cambios. Y esto hay veces que queremos decir, esto es una tontería, ¿por qué? Porque hacer cambios implica a veces pues, un esfuerzo, y hay veces que ese esfuerzo no lo queremos hacer. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ya sabéis que mi libro está en mi página web, mentesquecuran.com, que si necesitáis ayuda por algún proceso que estáis pasando, por alguna enfermedad, pues problemas de ansiedad, depresión o cualquier trastorno físico que estéis pasando, y que vosotros sentís que hay una parte emocional importante allí, y que sentís que todo esto que os digo resuena con vosotros, pero que no sabéis muy bien cómo empezar, cómo guiaros, que sepáis que yo tengo sesiones individuales, que me encanta ayudaros, que lo disfruto muchísimo cuando me contéis vuestras historias, y siento que formo parte de vuestro proceso, de una forma u otra. No voy a ser la que os cure, ni muchísimo menos, vais a ser vosotros, porque tenemos, gracias a Dios, la capacidad de curarnos a nosotros mismos, pero sí que luego hay personas que podemos ayudar en ese proceso de curación, ya sean con herramientas médicas, por ejemplo en mi caso cuando estoy en consulta, o sean con otro tipo de herramientas como cuando hago las sesiones en este proyecto de Mentes que Curan. Así que lo sabéis que están allí, y también recordaros que si no estáis suscritos a mi lista de correo, a mi comunidad, pues escribo mails que son oro puro. Es así, me los curro muchísimo, los trabajo muchísimo, me encanta hacerlos, los hago con muchísimo cariño para mandaros perlitas para ir entrenando vuestra mente, porque de verdad que entrenar la mente es lo más importante que podemos hacer en nuestra vida. Entrena tu mente, dedica todos los días un tiempo a entrenar tu mente, y de verdad que te va a cambiar la vida por completo. Bueno, besos, abrazos y bendiciones para todos. Hasta la próxima.